have passed through the gate. They are come to the killing floor. So, say it once, say it twice, third time's a charm, and remember. We think there's someone outside the door. We're just cleaning it. How's everybody's evening? Good? Run! Help me, Jesus! Run for your lives! This is real. Your neighbors are murdering people. This is my boomstick! Sure, I could have stayed in the past. Could have even been king. But in my own way, I am king. Hail to the king, baby. Bien, estamos de vuelta en Cine Conexión y estamos viendo, bueno, un mashup con algunos videos del género de horror y, bueno, con comedia. Eso también es algo que se ve muy a menudo en este tiempo de Halloween, donde vemos muchas películas de horror, muchas películas de cuco, como decimos nosotros. Pero también vemos comedias de horror, que es un género muy particular, del cual hablaremos un poquito. Pero tenemos que aprovechar el momento antes de hacer las recomendaciones de esas comedias, recomendar a toda la audiencia de Cine Conexión que utilice el servicio de Caribbean Pay a la hora de ir al cine, para que tenga una experiencia un poco más agradable a la hora de ir al cine, así que no tienen que hacer fila y van directamente a su sala, y es algo que de verdad yo siempre hago y recomiendo a toda la audiencia de Cine Conexión que siempre lo haga. Entonces aprovechamos este momento para hablar de algunas películas, como son esas películas tipo Scary Movie, Haunted House, que están disponibles en Netflix. Evidentemente hay otras clásicas que siempre se pueden ver, como son la franquicia de Scream. Está también esta película de Trick or Treat, que es dirigida por Michael Dougherty, con Anna Paquin, Brian Cox. También en Netflix está la película Sinister, que es dirigida por el señor Scott Derrickson, quien es el director de Doctor Strange. Esta película que viene ya en apenas unos días, la tendremos en los cines dominicanos. Así como también la franquicia de Purge, la primera y la segunda parte están ahí. Zombieland, que es una película, del mundo de zombies hay muchas películas. A propósito del éxito de The Walking Dead, el premier de la temporada, estuvimos por allí en una actividad que nos invitaron y pasamos un rato muy agradable. Pero en este caso de los zombies, tenemos la película Zombieland, que es una película con un tono muy diferente, con Jesse Eisenberg y un elenco muy talentoso de actores. Emma Stone también está por ahí. También está 28 Weeks Later, hablando de zombies. Está casi todas las películas de Resident Evil. Y evidentemente clásicos como The Texas Chainsaw Massacre, muchas de Freddy, de Jason, El Aro. Una película que nosotros siempre recomendamos, porque esas películas de cuco tienen su público, de verdad que sí. Y una que siempre recomendamos, que es sumamente suspenso, sin nada del factor, de una figura tenebrosa, es la película Buried, con Ryan Reynolds, quien recientemente estuvo cumpliendo 40 años. Vimos un mensaje muy emotivo de su esposa, Blake Lively, la bella Blake Lively, felicitándolo en las redes. Y el señor Ryan Reynolds, que siempre se caracteriza por hacer unos tweets bastante jocosos, como algunos de los que presentamos en pantalla. Y de verdad que le deseamos lo mejor a él y a su bella familia, que de verdad que sí. Y aprovechamos entonces el momento para, aparte de esas películas que ya recomendamos en Netflix, que están todas las que mencionamos, también está It Follows, una cinta de horror reciente de apenas un par de años, que ustedes deben tratar de ver. Tiene un concepto muy diferente y un tono muy particular, y es una de las recomendaciones. Una de las películas que rompió esquemas hace un par de años y le fue muy bien.
en el 2014-2015, en ese periodo de transición. Así que vamos ahora a ver qué más vale la pena ver, pero ahora en cuanto a la cartelera local, así que vamos con las recomendaciones de la cartelera local. Care about each and every one of you. Let's pump up all this mud! Pressure warning. Are you seeing this? How do we plan on celebrating? Maybe one of them could give Bridget some sex. What? Do you need sex? No. Yes. It's the best comedy of the year. Excuse me. Beautiful. I'm seeing someone. Unrequited love kills more people in any year than tuberculosis. Love is not rational. You lose control. Life is a comedy written by a sadistic comedy writer. You don't expect anything to happen. That day, everything changed. Now, embrace the peculiar. I knew you were one of us when you were born. Del estudio que trajo al mundo la gran aventura Lego. ¡Bajen a esa bebé! Está con pingüinos. Hay documentales sobre lo buenos que son para cuidar bebés. With Einstein, Mozart, than he does with us. The accountant? His clients are some of the scariest people on the planet. The secrets this guy has. We have to go to the police. Police can't protect you. Muy bien, estamos viendo algunas de las películas que más vale la pena ver en la cartelera local. Hay evidentemente de todo un poco. Hay algunas películas de Cubo que evidentemente todas las personas que quieran asustarse en el cine, estar en el borde del asiento, van a poder deleitarse con eso. Hay algunas que otras comedias, algunos que otros clavillos y hay de todo. Así que vamos ahora a ver un poquito más de uno de los grandes estrenos de esta semana. Vamos a ver un detrás de cámaras, un behind the scenes de esta nueva película del señor Ron Howard con Tom Hanks de Inferno. Adelante. I've done a lot of research on population control, and when I found out that in the past 80 years the population of planet Earth has tripled, I decided what a great idea to have a villain who decides he wants to fix that. Bertrand Zobrist is a genius, a billionaire genius, and he's very, very concerned about population control, and very, very outspoken about it. Now, we are destroying the very means by which life is sustained, and why? He's also deeply concerned that the World Health Organization and other organizations are doing, by his account, nothing about it, and he takes it upon himself to solve that problem in kind of a unilateral and horrifying way. Human overpopulation is the disease. Inferno is the cure. In his mind, the way to make the difference is to cull the Earth's population by half. And that is what Langdon is thrust into, and it's pretty chilling. He created a play. The Dan Brown ideas are so forward-thinking. They're controversies that are not going to go away. There's still real questions and real insights, and it touches a chord, it presses some buttons. Do you love humanity enough to save it? Tom loves playing Robert Langdon, and he's just that much more at the center of the heartbeat of Inferno. Professor Langdon? Robert Langdon wakes up in a hospital room. People are trying to kill him. He has no idea why. Come on. I found this in my jacket. What are you doing with it? I have no idea. He's been implanted with this device that gives him a vision of Dante's Inferno. This is what I have been seeing. Letters. Churkatrova, so you can find. It's a clue. Then he knows exactly what it is because the two words Churkatrova are one of the most famous mysteries in all of art history. Someone created a plague. That is what Langdon is thrust into, and it's very immediate, real world, right now, danger. And Langdon needs to try to understand it first before you can even try to stop it. I left you a path. The hardest one yet. Only you can finish it. I really wanted to inhabit this movie with characters who would surprise us. Remove Langdon.
It's so much about twists and turns. I want to know what I'm involved with. And where people stand. Half the people on Earth will die. It has very little to do with the past and everything to do about the moment. You are humanity's final hope. Because, boy, that clock is really ticking in this movie. Muy bien, estamos viendo detrás de cámaras de esta nueva película de Inferno, que está protagonizada nueva vez por Tom Hanks, interpretando nuevamente a Robert Langdon, hablando un poco más o menos del arco de su personaje y más o menos de dónde parte esa historia, que vendría siendo la tercera entrega que vemos en el cine de esta franquicia del Código Da Vinci, que inició con el Código Da Vinci y luego vimos Ángeles y Demonios, que es si nos llevamos de los libros, el primero en el que salió fue Ángeles y Demonios. Código Da Vinci estuvo después y luego incluso hubo otro libro antes de Inferno que no optaron para hacer la película, entendieron que esta película tenía una mejor visión para llevarlo a la pantalla grande y eso fue lo que hicieron. Tiene una premisa bastante interesante a pesar de que la crítica ha tenido, no la ha recibido tan bien hasta ahora, así que vamos a ver qué tal le va en la taquilla a partir de las próximas semanas, así que nosotros vamos a seguir disfrutando aquí del gran ambiente del restaurante El Agave. Les invitamos que ustedes no se muevan porque volvemos con mucho más aquí en Cine Conexión. Impressed with the points I'm scoring like